Hoy estamos preocupados no por la situación política, sino por la situación de salud. Lo que está ocurriendo en el sistema sanitario es preocupante, no solamente a nivel administrativo, porque esos problemas siempre han existido. Sin embargo, porque estas alertas sanitarias. Justamente la Secretaría de Salud reactivó las alertas sanitarias por los casos de sarampión. 90 personas que viajaron a Guatemala a un evento religioso se mantuvieron en cuarentena y bajo vigilancia. Esto pues porque en Guatemala hay un brote de sarampión. Un menor de edad de Colón, justamente, se encuentra en observación bajo sospecha de sarampión, lo cual alerta a toda la ciudadanía. ¿Y por qué nos preocupa? Porque hubo una baja cobertura de vacunación. O sea, los padres no fueron a vacunar a sus hijos. En estos momentos que iniciamos este año, 2026, este mes de enero, se están registrando casos de influenza, variantes de COVID y otros virus respiratorios. Y si sumamos el bajo nivel de niños vacunados, eso preocupa a todas las autoridades de salud. Y cuando hablo de todas las autoridades de salud, me estoy refiriendo hasta las enfermeras, en los centros de salud, en los centros hospitalarios. Porque sí hay una gran preocupación. No se logró la meta. Honduras por muchos años mantuvo ese 95% de cobertura de vacunación y en estos momentos se estima que está en casi un 70%. Entonces, ese margen puede traducirse en mortalidad, porque eso es el riesgo de no vacunarse. Yo sé que quedamos traumados con el COVID, pero hay enfermedades que debemos de vacunarnos para prevenir. Hoy está con nosotros la epidemióloga Miriam Aguilera, con quien vamos a conversar sobre estos temas, pero antes de iniciar con ella, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a este tema. Un brote de sarampión estaría poniendo en jaque a Honduras. Según la Secretaría de Salud, más de 90 ciudadanos están en cuarentena bajo vigilancia sanitaria por posible sospecha de la enfermedad altamente contagiosa, después de haber asistido a un encuentro religioso en Guatemala que concentró a más de 2,000 personas. Bueno, se ha hablado hasta ahora con el pastor de la iglesia, que está la sede aquí en San Pedro Sula. Sin embargo, él refiere que no se ha presentado ninguno con síntomas, pero se harán las pesquisas. Hoy precisamente se hará una búsqueda activa y pasiva en el lugar. Acudirán de parte de la región precisamente para ir a investigar los casos que se puedan dar en las Américas. Y en este caso, pues, ahorita se han reportado entre el 7 y el 8 de enero 4 casos en el país hermano de Guatemala, 1 en El Salvador, y precisamente coinciden con una reunión que hubo. Los países de América con casos de sarampión son Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Belice, Costa Rica, Canadá, México, Brasil, Paraguay y Perú. Y aunque no se confirman casos en Honduras, de acuerdo con este epidemiólogo, es fundamental mantener una alerta permanente en los puntos de ingreso al país para detectar de forma temprana posibles casos importados. Esto debido a la cercanía que tenemos con países que tienen en este momento casos activos reportados. Es muy importante recordarle a la población de que esta enfermedad está erradicada en nuestro país desde el año de 1997. Y es una enfermedad viral, por lo tanto, es también importante recordar que esta enfermedad es inmunoprevenible, es decir, se puede prevenir a través de la inmunización. Nuestro país ha sido un país que ha tenido coberturas contra sarampión de aproximadamente el 95%. El riesgo es mayor en niños, adultos no vacunados y personas con sistemas inmunológicos debilitados, quienes pueden desarrollar complicaciones graves que atentan contra la vida. Además, la enfermedad se transmite fácilmente por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda, aseguran médicos. Importantísimo también cuidar a los niños, porque el sarampión tiene sus complicaciones, como cualquier otra enfermedad que no se trata, no se aborda a tiempo. En esta enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento oportuno son vitales. Puede también coincidir
con ciertas complicaciones como la otitis media. En el peor de los casos puede también desencadenar, si no se trata a tiempo, neumonías, encefalitis, inclusive casos se detallan de hepatitis que son menos. Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición y pueden confundirse con otras enfermedades virales comunes. Entre las más habituales están fiebre alta, tos y secreción nasal, ojos enrojecidos y llorosos, manchas blancas en la boca, erupciones cutáneas características que se extienden por la piel. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Como podemos observar, el problema es mucho más grave de una alerta. Y está aquí con nosotros justamente la doctora experta en epidemiología, la doctora Aguilera, para explicarnos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por el Diálogo de Impacto. Gracias. Siempre es un gusto estar en su programa y qué bueno que podamos abordar estos temas de salud para adelantarnos a las enfermedades. La prevención es básica en todas estas enfermedades infectocontagiosas y la población debe conocer, ¿verdad?, qué debemos hacer para evitar infectarnos, sobre todo. Recordarles que, bueno, ya la periodista nos contó mucho sobre el sarampión, pero hay cosas muy importantes que debemos saber. ¿Qué le preocupa a usted en estos momentos, doctora? Bueno, creo que debe preocuparnos son las coberturas de vacunación. La vacunación. Tuvimos una muy baja cobertura de vacunación en el 2025 y eso hay que decirlo. Sí, ha bajado mucho las coberturas. La cobertura tiene que estar arriba del 95% para decir que nosotros tenemos protegido a nuestra población y sobre todo a la población infantil, que es la más vulnerable. Recordarles que las personas, los niños, son personas también, que no tienen la vacuna, están propensos a no solo a enfermar, sino a padecer una de estas enfermedades, formas graves de la enfermedad, ¿verdad?, que lo pueden dejar hasta con ceguera, que puede morir porque hay encefalitis también, los casos complicados, neumonías, y estos es de muy mal pronóstico que un niño menor de 12 meses se infecte. ¿Por qué? Porque no tiene la vacuna. La vacuna se aplica a partir de los 12 meses. ¿Qué significa? Que entre menos de un año todos esos niños van a estar expuestos, se van a enfermar y van a tener la posibilidad de desarrollar la enfermedad de forma grave. Los que tenemos alguna edad avanzada después de los 15. Sí, nosotros logramos ver algunos casos de sarampión. Incluso el personal de salud de, qué sé yo, 40 años, ellos no han visto un caso de sarampión. Porque, sí, porque es interesante, desde hace 27 años, nos decía el doctor Kenneth, que desde hace 27 años, Honduras no registra un caso de sarampión. Correcto, entonces significa que, bueno, después hicieron sus estudios, entonces no conocen los casos, pero los que logramos ver un caso, a mi hermana, una de mis hermanas menores le dio, yo estaba muy menor también, pero lo recuerdo muy bien, y cuando llegué a trabajar también recuerdo a la región, ¿verdad?, o en salud, pude ver un caso. Entonces, vemos que es una enfermedad muy grave, ¿verdad?, donde los niños, que son los más susceptibles, pues caen en cama y están en mucho peligro. Ahora, si la madre de ese niño recibió una vacuna de sarampión, va a estar protegido el niño, pero fíjense que no es por todo el año, es por 9 meses nada más, según la literatura, pero podría ser menos, depende del sistema inmunológico de cada niño, de cada persona. Entonces, vemos que sí tenemos una amenaza real. Por otro lado, igual, cuando no teníamos vacuna en los países de las Américas, morían muchos niños, la mortalidad era elevadísima. Eso le iba a consultar justamente. ¿Qué tan grave es que un menor de edad no esté vacunado con sarampión? ¿Sí? ¿Qué tan grave es? ¿Es mortal realmente? ¿Puede ser mortal? Por supuesto, es sumamente grave. Entonces, ¿qué significa cuando tenemos coberturas de vacunación, por ejemplo, de 76 o menos de 80 o todo lo que está menos del 95%, nos pone en gran riesgo?
¿Por qué? Porque tenemos un grupo entonces de niños vulnerables que no están vacunados. Pero no solamente eso, sino que esto hace que la enfermedad se pueda reproducir, ¿verdad?, de manera más rápida. Es una enfermedad altamente contagiosa que se infecta rápido de persona a persona, que se transmite por la vía aérea, y eso es casi inevitable, ya lo hemos visto, ¿verdad?, en el pasado con la pandemia, lo vemos con los casos de la gripe estacional, con la influenza, cómo es difícil poder cortar cadenas de transmisión. Entonces, ¿qué va a pasar? Aunque hay un grupo de niños vacunados, pero siempre se va a reproducir el virus y van a caer en ese grupo, ¿verdad?, los no vacunados. Y también los niños que hablábamos, los niños que sus mamás no se vacunaron, que por lo general la mujer no se vacuna. Y la vacuna, los que recibieron la vacuna hace unos 20 años, las mujeres que la recibieron podían tener todavía inmunidad. Pero igual, depende de cada sistema inmunológico. Entonces el panorama no es muy prometedor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos cae un caso en el país, yo sé que ya se pusieron las alertas sanitarias en puertos, aeropuertos, pero si nos cae un caso, tendrán que trabajar mucho las autoridades, especialmente allá en el norte, donde ya... estuvieron en presencia de casos confirmados, no son casos sospechosos. No, y ahorita los de Guatemala son confirmados por el laboratorio, o sea, ya declaró Guatemala que tiene casos, ¿no?, que son 6 casos confirmados. Los que estuvieron ahí, ¿verdad?, y se infectó una persona, entonces se tiene que detectar de manera lo más temprano posible, pero también es casi imposible que podamos decir que no se van a infectar otros de la familia. ¿Por qué? Porque este virus, como a la mayoría de los virus, las personas primero se infectan. 2 días antes de que aparezca la fiebre, ya es infectante para otra persona. O sea, yo estoy platicando con usted acá, y si yo estuviera infectada, pero no ando ningún síntoma, no tengo fiebre, no tengo erupción, la erupción aparece más o menos unos 3 a 4 días después de la fiebre, el rash, la erupción. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a estar platicando normalmente, pero yo ya estoy infectada. ¿Por qué? Porque estos virus son del tracto respiratorio superior, ¿verdad? Y de inicio están ahí. Y no hay nada, el sistema inmunológico todavía no le ha dado el mensaje, o por lo menos está tal vez trabajando en eso para que aparezca la fiebre, que es el primer síntoma que me dice que mi sistema inmunológico está enfrentando a un microorganismo extraño. Entonces, no ha aparecido la fiebre, y yo estoy platicando con todos sus compañeros acá, así cerca, y yo les estoy transmitiendo el virus, aunque no tenga ningún síntoma. Sí. A los 2 días caigo yo, a los 4, y así vamos, ¿verdad? Se van reproduciendo los virus. Entonces, debemos saber esto, ¿para qué? Para que empecemos a trabajar en prevención y en cuidarnos. ¿En qué? Mantener la distancia con las personas. Vamos a volver a lo mismo, a mantener distancia. Si alguien anda agripado, use su mascarilla mejor, porque ahora ya no, es gripe común, la que tengo a todos nos va a dar, dicen. Sí, pero no, por favor, no diga lo mismo del sarampión, porque el sarampión, si en la casa hay bebés, si hay niños, adultos mayores, entonces a ellos sí los vamos a poner en peligro y sí van a tener la posibilidad de morir. Y nosotros no queremos ver eso. Queremos que la gente realmente pueda tomar las medidas, ya las conocemos. Creo que volver a caer en esas altas transmisiones nos diría mucho como población en cuanto a educación, en tema de salud. Doctora Aguilera, es altamente peligroso realmente en estos momentos por el bajo nivel de vacunación un caso de sarampión. Claro que es como una bomba, ¿no?, que puede explotar. Aparte, recordemos que el sarampión es una de las enfermedades que ha estado en eliminación en las Américas, pero igual Brasil presentaba casos, Estados Unidos ha presentado brotes y otros países, Uruguay creo también, en el pasado. Paraguay ahorita me dice, nosotros las amenazas, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Belice, Costa Rica, Canadá, México, Brasil, Paraguay y Perú son los que tienen. Nosotros prácticamente... Estamos en medio, ya estamos así. Estamos en medio. De que se pueda dar un caso. Entonces, un caso, esto lo que hizo fue venirnos a poner en evidencia en las fallas de nuestros sistemas
de vacunación y también, hablo de las Américas, y del sistema epidemiológico que tenemos, ¿verdad? También fue una falla en la vigilancia epidemiológica internacional el hecho de tener estos casos y estos brotes en estos países. Entonces, nosotros pues tal vez no podamos evitar que entre un caso, pero sí podemos evitar que se nos hagan los brotes, sí, ¿verdad? Que nos haga una gran epidemia en el país. Entonces, ahí vamos, ¿no? Es que debemos tomar todas estas medidas preventivas y pensar que los niños estarán en peligro. Pregúntele a su abuelita. Sí. Pregúntele a las abuelas, pregúntele sí, a la bisabuela cuántos niños morían de sarampión cuando no existía la vacuna. Sí. Aquí estamos viendo justamente en pantalla los países del continente americano que están registrando casos confirmados de sarampión. Solamente les hago, todos los de la primera línea, nosotros tenemos, y también, bueno, Estados Unidos, El Salvador, si ponemos Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala, Belice, Costa Rica, o sea, solamente falta Honduras y Nicaragua. Sí. Prácticamente. Estamos porque con Brasil no hay tanto movimiento migratorio, podemos decir. Paraguay, Perú es algo bajo. Canadá, pero Canadá también la proximidad. ¿Cuántos canadienses van a Estados Unidos? Estados Unidos van a México. México y, o sea, todo este tránsito. Entonces, Honduras sí realmente está en una situación bastante alarmante en estos momentos. O sea, considerando que estos son países con casos confirmados. Bueno, los tenemos, estamos a escasos días de repente de ya confirmar algún caso en el país, porque nuestros vecinos cercanos pues ya tienen casos, la gente viaja por tierra de esos países a esos países y vienen, y también porque vienen de otros países que usted ya mencionó vía aérea, aunque se han puesto en acción toda la vigilancia sanitaria internacional, pero igual el país está bajo amenaza de que se presente esta terrible enfermedad, que reaparezca esta enfermedad, el resurgimiento de enfermedades que estaban, volver al tema en la eliminación, sí, con compromisos ante la OPS, OMS, trabajando también mucho con los países, la OPS sobre todo, y vemos que entonces parece que se fracasó, no parece, se fracasó en la eliminación. Ya nosotros ya no podemos hablar de eliminación porque ya hay casos en las Américas. Y Honduras pues es parte, ¿verdad?, de este continente, y vamos a decir que posiblemente casi seguro de que se puede dar un caso en el país en estos próximos días, ¿verdad? A menos que estos países logren realmente controlar esos brotes y que no salgan de sus países, aunque ya vimos que se fue a un evento religioso y ahí era Guatemala, El Salvador y Honduras, eran 3 países. Eran 3 países los que estaban ahí, y vemos entonces cómo es importante la educación, la promoción de la salud, es importantísima, ¿verdad?, de parte de la autoridad de salud, que se hagan más promoción en el tema de la salud, porque vemos que se fueron a un evento donde hay personas aglomeradas y de repente no se dieron las instrucciones, ¿verdad?, de cómo ir a un país extranjero y cuidarse pues de no venir infectado con una u otra enfermedad. Es importante entonces que la población recuerde que si hay una persona febril en su casa... Eso le iba a decir, ¿en qué momento, cuál es ese primer síntoma? Y decir, tengo que ir donde el médico. Sí, tiene que ser. Porque ese es el problema, el mayor problema que tenemos los hondureños, no sé si el problema de los latinoamericanos, que somos perros pero para automedicarnos, ¿verdad? Sí, entonces, no hay control. Creo que aquí eso sería mortal realmente, un mal tratamiento dentro del sarampión. Es que no hay control sobre la venta, ¿no?, de medicamentos, y las personas se automedican. Y mire, la persona va con tiene un dolor de garganta y va y compra un antibiótico. Compra cualquier antibiótico, se lo toma sin ser indicado por un médico. ¿Y sabía usted, televidente, que el ardor de garganta se lo puede dar una infección bacteriana, una infección viral, ¿verdad?, entre ellas influenza, puede ser gripe estacional, puede ser una faringitis por bacteria, una laringitis, una simple alergia? Entonces no podemos nosotros saber si ocupa o no antibiótico. El único microorganismo, o los únicos microorganismos que ocupan antibióticos son las bacterias,
¿verdad? En caso de una faringitis por bacterias, por ejemplo. Pero usted no lo sabe si no se le revisa la garganta a un médico o una enfermera capacitada. Entonces, usted tiene que acudir a un establecimiento de salud para que lo revisen. La automedicación lo único que nos va a traer es resistencia a los microorganismos, especialmente las bacterias, que después no le va a llegar nada por andar tomando así a granel. Otra, no se terminan los medicamentos, ya se sienten bien 3 días y ya lo dejan de tomar. Entonces, es importante que usted mejor acuda al médico. ¿Cuándo vamos a ir? Cuando tenemos ese dolor de garganta, cuando tenemos la fiebre, que en el caso del sarampión lo primero que va a aparecer es la fiebre. Fiebre. ¿Son fiebres de cuánto? Arriba de 38 grados. 38. Va a empezar a febril, y fiebres que pueden llegar hasta 40 o más. Y va a asistir entonces al médico, porque ahora cualquier fiebre tiene que ser para nosotros una señal, ¿verdad? Un síntoma que nos tiene que llevar a ver el diagnóstico diferencial de todas las que yo he mencionado, inclusive hasta el dengue, ¿verdad? Sí. Entonces, y aquí, por ejemplo, estamos viendo en pantalla, para las personas que nos miran a través de Acción Radio, es los síntomas, porque esto es bien importante, como decía, nos explica la doctora Aguilera. Mire, el primer síntoma es la fiebre alta, luego viene la tos y secreción nasal, ojos enrojecidos y llorosos, manchas blancas en la boca, erupciones cutáneas, características que se extienden por toda la piel. O sea que esas ronchas rojas, para que la gente entienda, las ronchas rojas es la última fase. Bueno, prácticamente van a aparecer después de la fiebre de unos 3 a 5 días aparece lo que es la erupción en la piel, que puede ser las manchas, como dijo usted, la roncha. La roncha. Es que la gente le dice roncha roja, le dice la gente, bueno, yo por eso trato, y esto para que entendamos, para que sepamos realmente, yo sé que es erupciones cutáneas, pero nosotros la conocemos como ronchas rojas. La roncha. Y no es una roncha así como una alergia, bueno, aparecen más en el tronco, en las extremidades, ¿verdad? Atrás de la oreja, toda esta parte de acá. ¿Tiene líquidos? No emite ningún líquido. Es como un sarpullido. Es como un sarpullido, correcto, pero es un sarpullido que le va a llenar todo, ¿verdad? Completamente, los brazos, completamente las piernas. El niño va a estar completamente ¿duelen, doctora? Lleno de esas ronchas. ¿Duelen? Sí, pica también, claro, da picazón, claro, hay una respuesta del cuerpo que es que le pica al niño, sobre todo. También los adultos la pueden padecer, los adultos mayores. Todos podemos padecer, ¿verdad? La enfermedad, solo que pues los niños tienen menos defensas y sobre todo porque no fueron vacunados. Todos nosotros en un momento de nuestra vida fuimos vacunados, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues nos puede dar, pero la va a pasar leve la enfermedad. Pero ya dijimos quiénes son los más vulnerables, a quienes tenemos que cuidar, son esas joyitas bellas que tenemos en la casa, bebés, ¿verdad? Menores de 1 año, porque no tienen la vacuna. Y eso es importante también, hacerle recomendación que pueden ir a vacunarse. Las vacunas están en los centros de salud. En todos. Y han estado todo el año pasado, todos los, ¿cuántos años? Desde que apareció la vacuna, más de 28, 30 años que aparece esa vacuna. Tenemos la vacuna en este país, porque siempre Honduras ha sido objeto de recibir donaciones y también se han hecho compras por parte de la Secretaría porque es con contraparte nacional y hay vacuna. Aquí hay corresponsabilidad, ¿verdad? Porque los padres son responsables. Los mayores responsables de poner la vacuna es el papá. Y la mamá. Yo he visto enfermeras, porque yo trabajé 32 años en Francisco Morazán y yo iba a esos cerros, yo iba a lugares lejísimos, ¿verdad? A 4 horas, San Marcos de Corarén, Montaña de la Flor, bueno, hablemos de los lugares más lejanos. Y de Francisco Morazán, ahí me movía yo en mi trabajo de campo, porque me encanta el trabajo de campo. Y, ¿qué pasaba? Bueno, la enfermera a veces va. Ella camina, mire, el trabajo de la enfermera es valiosísimo, yo las respeto, las admiro, las enfermeras auxiliares, profesionales, ellas van buscando esos niños, casa a casa, la mamá no está, el niño salió, o sea, imagínense que gran sacrificio el que se hace, o se está promocionando la campaña de vacunación, no llegan todos al centro de salud, con un niño que le quede susceptible, con un niño ya es suficiente para que esa enfermedad se propague.
Entonces, colaboremos también con el sistema de salud. Exactamente, como no solamente es que nos lleguen a tocar la puerta, eso, sino que también ir. Mire, yo les voy a ser sincera, el Centro de Salud de Alonso Suazo, la jornada de vacunación, hasta los domingos abren. O sea, es pura raganería. Y nosotros nos ha tocado, vaya, con esa vacuna de la fiebre amarilla, un domingo me la fui a poner yo, para un viaje. Pero hay oportunidades. O sea, tenemos esta opción, no le tengamos miedo a la vacuna del sarampión, porque también hay que decirlo, ¿verdad? Existe como un temor de la ciudadanía con la... Mire, nosotros nos vacunaron, a usted la vacunaron, a mí me vacunaron con el sarampión. Sí. Afortunadamente nunca me ha dado. Y las secuelas que deja también en su piel. Eso, el encefalitis, como decía la doctora, son situaciones graves. Tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos también vamos a hablar, porque estos altos niveles, estos rebrotes de influenza, esas gripes que les digo yo, tumbacamas, porque no tumba casas, sino que tumban camas, porque, dígame, hay personas que hasta 15 días postradas, ahí que no se pueden levantar de la debilidad. Influenza, variante del COVID, hay resistencia de estos virus. ¿Qué es lo que está sucediendo también con esto? Eso lo vamos a ver después de pausa, no nos cambie, que en breve regresamos. Interesante información la que nos ha dado la doctora Miriam Aguilera, y es epidemióloga, y que nos debe de preocupar, porque esta sospecha, por ejemplo, de este brote de sarampión, podría tener consecuencias mucho más graves. ¿Por qué? Por el bajo nivel de vacunación que existe en el país. Yo creo que Honduras nunca había llegado a sus niveles más bajos de vacunación. Pero bueno, la situación es que ya este virus ya lo tenemos acá. Y como nos dice ella, este puede ser mortal, especialmente para los menores de edad. Así que yo le pido a usted, padre de familia, o usted si conoce a alguien que tiene un hijo, recuérdele que tiene que ir a vacunar. Y si no ha vacunado, ayudémosle a llevar a los centros de salud. Ahí están las vacunas. Porque si hay un brote, hay un caso sospechoso hasta ahorita de un niño en Colón. La gente de Colón en estos momentos deberían de estar saturando esos hospitales y centros de salud poniéndose las vacunas, porque ahorita están a tiempo. Porque este niño tuvo contacto con otros niños. Y así va la cadena, así va la cadena. Tenemos mensaje que nos ha escrito al 3182-5600 que vamos a compartir con nosotros. Dice, doctora, ¿por qué razón hay una baja en la vacunación en los menores cuando Honduras había mantenido altos niveles de vacunación? Bueno, sí. Y lo mismo le preguntaba yo. Estábamos hablando justamente de eso, porque yo recuerdo que a Honduras, por muchos años, se le reconoció porque había alcanzado el 100% de su vacunación. Bueno, el PAI en estos últimos 4 años sufrió incluso cambios en la dirección, ¿verdad?, del programa ampliado de inmunizaciones. Esto es lo primero. También, bueno, desde el punto de vista de la familia, es otro tema, ¿verdad?, que las personas a veces no llegan a los centros de salud a vacunar, esperan que la enfermera llegue a su casa y a veces, como hablábamos, la enfermera está súper ocupada, pero hace todo lo posible por llegar también. Y ese es otro punto que es importante. En tercer lugar, creo que el PAI, que es el programa ampliado de inmunizaciones, debió tener un poco más de apoyo con recursos humanos, ¿verdad? Porque sí se necesita, es un país donde 18 departamentos se debió fortalecer más, ¿verdad?, con recursos humanos. Otra cosa importante que parece que no influye, pero sí influye, es que toda esa generación de licenciadas en enfermería, incluso la propia directora del PAI, la doctora Molina, que fue la que nos llevó como país, ¿verdad?, a esos tiempos de tener esas coberturas, tiempos de gloria en el PAI, que era tener coberturas arriba del 95%, esa generación se jubiló. Se jubilaron, algunos hace 5 años, otros hace 4, y esto de alguna manera afecta. Entonces creo que la lección aprendida es, si yo tengo personas con experiencia en una dirección como es el PAI y están prontas a jubilarse, yo creo que debo entrenar personas para que continúen con estas iniciativas, con estos trabajos de las campañas de vacunación. La otra es que se debe dar más recursos a el PAI,
¿Por qué? Porque yo me jubilé hace un año de la Secretaría de Salud de la región de Francisco Morazán y pude observar que se necesitaba, por ejemplo, más recursos para combustible, para que los carros salgan de gira, ¿verdad? Creo que no habían vehículos, aunque sí vi que la señora ministra le dio vehículos a las regiones ya en este último, como 2 meses atrás. Eso va a venir a apoyar más, ¿verdad? Lo que es las campañas de vacunación y también el hecho de mantener una buena supervisión, porque no solamente es la campaña, sino ir a supervisar que se esté haciendo el trabajo y revisar que no tengamos niños pendientes de vacuna. Eso es algo que tiene que llevar las encargadas de los programas, ¿verdad?, de cada región de salud y de cada hospital también. También establecer una buena coordinación con la empresa privada, me refiero a hospitales privados, clínicas privadas, todo esto es bien importante. O sea, en el tema de la vacunación no solamente es que llega la enfermera, vacuna al niño, detrás de eso hay toda una logística, ¿verdad? Hay toda una estrategia que se debe seguir y pues también hacer coordinaciones con grupos organizados, con gobiernos locales, con grupos organizados en la comunidad. Yo como epidemióloga creo mucho en la organización comunitaria, es importantísimo. Y usted decía algo, si usted sabe si su vecino, hay un niño con fiebre o hay alguien con fiebre, dígale que vaya a consulta. Yo creo que la comunidad también es importante que se organice y vigile, ¿verdad?, si se presenta un caso sospechoso de alguna enfermedad, ya sea viral o de cualquier origen, que pueda convertir después en un brote. Si nosotros como comunidad, me refiero al barrio, a la colonia, a la aldea, al municipio, si nosotros estuviéramos bien organizados y en materia de salud, ¿verdad?, respondiéramos ante esos eventos de salud, créame que este país, ¿verdad?, tendría otros indicadores en el tema de salud. Entonces, para hacer un resumen, por eso hemos bajado esas coberturas, pero el nuevo gobierno va a tener un gran reto y es aumentar esas coberturas, aunque creo que en los últimos meses nosotros sí logramos subir esas coberturas, ¿verdad? Se logró, pero no se pasó del 95%. Todo lo que sea abajo del 95% es un riesgo. Así de blanco y negro es esto. Entonces, todo lo que no llegamos al 80%, llegamos al 90%, no, pero no llegamos al 95%. Entonces, tenemos en riesgo un montón de niños. También quiero decirles algo. Un caso en el país es epidemia. ¿Por qué? En el tema epidemiológico, un caso es epidemia. ¿Por qué? Porque tenemos 27 años sin casos. Y la aparición de un caso es una epidemia ya en este país, ¿verdad? Porque nosotros estábamos en la eliminación. Entonces, estos países que ya tienen casos, ellos con uno que tuvieron, ellos ya declaran epidemia. Así es en el tema de epidemiología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya les expliqué esto y porque ya eventualmente un caso significa que detrás de él hay otros casos. Sí, porque ya dijimos por el tema de que antes de que aparezcan los síntomas ya es transmisible. Ahora bien, también tenemos otros casos que son típicos. Tenemos dengue, influenza, varias variantes de COVID y no sé si hay otra más. Porque ahora tantas cosas que están surgiendo con el cambio climático y mire, estas gripes hay que tratarlas. La gente no solamente es con el antigripal y me voy a acostar. O sea, yo he visto casos de gente que se ha complicado, ha terminado con neumonía. Ese es el mayor riesgo. Ese es el riesgo. ¿Por qué las gripes de hoy son tan fuertes? Sí, bueno, recordemos que nosotros estuvimos en una pandemia, ¿verdad?, que dejó nuestro sistema inmunológico diferente, débil y también muchas personas que padecieron la COVID tuvieron problemas incluso respiratorios muy graves. Entonces, al venir otro virus, ¿verdad?, ya que no es el mismo COVID, pero otro virus respiratorio, entonces nuestro sistema inmunológico, ¿verdad?, está como alerta. Entonces, esas fiebres altísimas son una respuesta del cuerpo, ¿verdad? Y también no los podemos tener una respuesta oportuna y buena respuesta por lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Duran más las enfermedades, se alarga más el periodo de enfermedad. Ese es uno, nuestro sistema inmunológico. Dos, la automedicación, la falta de ir al médico, la falta de reposo y los líquidos. Esos aspectos, cuando el médico le diga, tiene una gripe estacional,
usted no se vaya a ir a hacer ejercicio, no se vaya a correr, no se vaya a andar caminando, tiene que estar en casa, tiene que estar acostado y tiene que estar tomando muchos líquidos. ¿Para qué? Para eliminar los virus por la orina. Pero nosotros no, nos ponemos en actividad. O sea, que cuando uno tiene una enfermedad viral hay que tomar bastante agua para que elimine el virus del cuerpo. Exactamente. Muchos virus son eliminados en las heces y en las orinas. Entonces, y también por la vía, ¿verdad? Cuando nos estornudamos y todo, estamos eliminando virus que le estamos pasando a otras personas también. Entonces, es importante también la hidratación, porque al estar moqueando mucho, ¿verdad? Sacando mucha secreción, las personas se ponen deshidratadas. Entonces hay que tomar bastante líquido para evitar la deshidratación de las células. Y esa deshidratación, ¿qué pasa? No le llega suficiente líquido a las células de nuestro cuerpo. Sufren todos los órganos, sufre el hígado, sufren todos los órganos de nuestro cuerpo porque están deshidratados. Y en el caso del dengue, por ejemplo, es sumamente peligroso, ¿verdad? Porque toda esa, la célula pierde lo que se llama, no sé si lo van a entender, pero tenemos nosotros, dentro de la célula tenemos el sodio, el potasio, todo, ¿verdad? Los electrolitos. Y en el caso del dengue, perdemos esos electrolitos, ¿verdad? Porque la célula se vuelve muy débil, muy permeable se llama, ¿verdad? Y como que se escapan de la célula. Todo eso se mete en el espacio que hay entre una célula y otra, imagínense. Y eso es lo que trae la muerte en el caso del dengue. Entonces, y también otras enfermedades virales, la influenza es muy grave, la influenza A es gravísima. La influenza que tenemos ahora no es la misma de hace 3, 4 años, doctora. Son otros influencias casi son peor que el COVID. Son otros, sí, son otros subtipos o serotipos de los virus que nosotros hemos tenido siempre influenza, ¿verdad? Tipo A, y ahora vemos H3N2, vemos H1N1. Entonces vemos que los virus también ellos han como mutado, ¿verdad? Y pueden ir mutando. Y van a ir mutando, van a seguir, porque los virus se tienen que mantener en la naturaleza. Y el reservorio, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del sarampión, es el hombre, solo los humanos. En el caso de algunos influencias, pues hay animales también, ¿verdad? El tipo aviar. Pero las influencias A, entonces B, es el hombre, el reservorio. O sea, nosotros lo tenemos, puede estar subclínico y se va transmitiendo después y vienen los grandes brotes. Pero la gravedad, como usted lo explicaba, para resumir esto, depende mucho, ¿verdad?, de que seamos oportunos en ir a consulta. Es importante esto, ¿verdad?, que vayamos, que no dejemos pasar esos síntomas. No, ya se me va a quitar, tengo 3 días ya. Y después la incapacidad, como dice usted, es de más de 8 días, porque es una enfermedad incapacitante. Sí, la empresa se ve afectada, la familia se ve afectada. O sea, son enfermedades como sea, aunque sea gripe estacional. Ahora nuestro sistema inmunológico, ya lo dijimos, no es el mismo. Y hay que decirlo también, ¿verdad? Yo no sé si es que es una nueva disposición, pero cuando a usted le da COVID o influenza, no le dan más de 5 días de incapacidad. Usted tiene que tomar vacaciones, entonces es mejor prevenir. Sí, por eso estamos acá hablando de esto, de que es mejor adelantarnos, ¿verdad?, a las enfermedades. Y bueno, si tu vecino ya te avisó y dice que tiene casos, Guatemala, que ya los confirmó en el caso del sarampión, nosotros tenemos que ponernos en alerta máxima para evitar un brote de sarampión en este país. Vemos que con la conjuntiva, esa que acaba de pasar, como los niños también se ven afectados en la conjuntiva, les puede dar incluso hasta ceguera, puede dejar, imagínense el sarampión, un niño que puede dejar ceguera, ¿verdad? Y bueno, es una enfermedad muy grave, como las que hemos hablado también, las enfermedades como la influenza, que puede dar neumonía, y las personas pueden morir de neumonía. Un adulto mayor, ¿verdad?, que son los más expuestos, en el caso de la influenza y los más susceptibles, pues puede morir una persona también de una influenza. Y estamos hablando que sarampión, influenza, COVID, hay vacunas de prevención. Y las vacunas son un éxito. Yo estoy en contra de los que dicen que las vacunas son dañinas, pero nosotros hemos visto alrededor de los años que las vacunas son efectivas, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, el caso del sarampión, ¿cuántos años, verdad? 27 años más, pues ojalá
pues ojalá pasemos este año y no entre ningún caso, esperemos que no, que si entra uno se pueda detectar a tiempo, pero las vacunas nos han salvado la vida, ¿verdad? De la tuberculosis, ¿verdad? A los menores también de las meningitis. Sí. Bueno, podemos hablar de muchas enfermedades prevenibles por vacuna que sí han sido efectivas y no debemos tener miedo porque lo que hace la vacuna solo es estimular nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Para que dé una respuesta adecuada cuando venga el microorganismo. Ahora bien, en el caso del dengue, porque no podemos descuidar tampoco el dengue, los zancudos nos aparecen por todos lados. Se viene en combo. Sí, sí. Este año se han venido todos. Sí. No solo. Sí, también el dengue es una enfermedad que puede pasar leve, ¿verdad? Pero también podemos tener el dengue grave. Y el dengue es una enfermedad, como todas estas enfermedades tienen que ver con condiciones socioeconómicas, ¿verdad? Condiciones de vida, estilos de vida, ¿verdad? Y pero hay que nosotros conocemos la prevención del dengue, todo el mundo la sabe. Sí. Yo digo que la untadita. Hasta se la recitan, yo creo, la untadita, tapar los galones, lavar la pila, eliminar los criaderos que tenemos alrededor de la casa. Se la saben muy bien, pero no la hacemos. Ese es el problema, que no las llevamos a cabo. Yo creo que cada sábado hay que ir y por eso revisar. También es importante las campañas en los medios de comunicación, en redes sociales, porque a las personas hay que estarles recordando. Bueno, yo creo que una de las grandes deficiencias que tuvo esta administración, y voy a decir toda la administración, fue la falta de campañas. O sea, hay campañas de prevención en materia de salud que eso dice no es negociable. Porque usted necesita recordarle al padre de familia, porque el niño escucha vacunación, le va a decir papá, ya me vacunaron, o alguien está pendiente, porque es que hay que estarle recordando, y no es que quieran que los medios se beneficien, no, es que necesitamos, y el resultado de haber cerrado el 2025 con un 70% de cobertura, parte fue las campañas educativas, trabajos conjuntos con educación. Sí. Yo no sé, usted, doctora, cuando usted estudia en la escuela primaria, yo estudié en escuela pública, yo estudié en la Tomasa P. de Benedetto en Choluteca, y a uno llegaba la gente de salud y le ponían en fila. Ahí, ¿cuál, papá? En fila, y ahí vacunaban, vitaminaban, desparasitaban. Todo. La malaria, nos pinchaban el dedo. Sí. Nos escondíamos. Nos daban aquellas pastillas que eran amarguísimas, Laralén. Una cosa horrible. Pero ahí en filita todos los niños, ahí estábamos. Y aquí estamos vivos, sobrevivimos. Entonces yo creo que ¿por qué no perder esas prácticas? Sí, mire, la estrategia y esa información de educación, comunicación, eso nunca va a pasar de moda. Sí. Siempre debe utilizarse. Nosotros los seres humanos respondemos y recordamos lo que vemos, ¿verdad? Lo que se nos está repitiendo. Pero si nosotros solo aparecemos, ahora que tenemos sarampión en las Américas, haciendo promoción, creo que ya es demasiado tarde, porque la gente tiene que saber, porque esos países que nosotros admiramos tanto, desarrollados, países donde no aparece ningún caso de estas enfermedades, Finlandia, creo que hay muchos países que nosotros admiramos mucho, a Finlandia sobre todo admiro su sistema educativo, su sistema de salud. ¿Por qué? Porque han invertido en el tema de prevención, y una de las partes importantísimas de prevención es la comunicación, que se hace a través de la comunidad, pero también a través de los medios informativos, ¿verdad? Radiales, visuales, que nosotros redes sociales que podamos tener al alcance. Mire, perifoneo. Perifoneo, esa ya es comunitario. Sí. Entonces, toda esta estrategia es antigua y no va a pasar de moda, y es necesario que la implante el sistema de salud de este país, sea y podamos trabajar más lo que es la prevención. También. Que sean, sí, es necesario que todos los medios de comunicación
puedan tener, ¿verdad? Hay punto que es el tema de prevención, pero que obviamente no es gratis, ¿verdad? Porque todos trabajamos para algo, para obtener algo. Entonces, yo creo que es importante que se pueda tener más acercamiento con los medios de comunicación. Yo creo que el nuevo gobierno, por supuesto, lo hará, pero también poner más énfasis en lo que es el tema de la prevención y no como apagafuegos nada más, sino mire, por ejemplo, sostenido, ¿verdad? Durante todo el año, esa estrategia de comunicación a través de los medios, cómo la vamos a llevar a cabo, a quiénes llegamos, cuál es la población que necesitamos llegar, a quiénes son los que más enferman, qué municipios, qué departamentos, tener todo un mapeo, ¿verdad? De cómo están las enfermedades infecciosas en el país y hacer énfasis más en esos lugares, ¿verdad? Y en grupos organizados, en poblaciones, como poblaciones escolares, universitarios. O sea, hay tanto que hacer en el tema de prevención. A mí me fascina porque mi tema es análisis y prevención. No, y aquí, antes, ya estamos finalizando el programa y también pedirle a las autoridades que no censuren a los médicos, hablar con la prensa. Hay prohibiciones de muchos médicos en esto actualmente y por eso usted no ve autoridades de salud, porque se enojan. Yo creo que realmente, más bien es un momento de oportunidad, de tener esa retroalimentación del ciudadano con el sistema de salud para mejorar. Bueno, yo creo, mire, hay orden en todo y deben tener sus voceros. Así como el Hospital Escuela tiene sus voceros, todas las regiones deben tener sus voceros que están autorizados, porque hay leyes. En servicio civil está la ley donde no es cualquier persona, empleado de salud, que va a dar una información. Entonces, porque también hay directrices que seguir, ¿verdad? La información se debe dar con todas las reglas. Entonces, deben tener sus voceros para que los medios de comunicación tengan acceso todos los días y a todas las horas para dar un comunicado, ¿verdad? O para dar información. No, y fíjense que uno de medio, a mí lo que me interesa es sensibilizar y educar a la población, pues. O sea, a mí eso es lo que me interesa. A mí no me interesa quién venga. Yo necesito alguien experto que me venga a explicar para que usted que me está viendo pueda salvar la vida de su hijo, porque al fin todo lo que hacemos en salud, o sea, que no hayan guantes, que no les hayan pagado. Eso ya parte de la noticiosa, pero a mí me interesa el tema de salud en sí. Eso, y nosotros por eso le dedicamos este tiempo. Yo le agradezco infinitamente a la doctora Miriam Aguilera, epidemióloga, por habernos acompañado en este tema. Yo sé que todo el mundo está emocionado con lo de la política, pero mire, la política no nos va a salvar si no nos vamos a vacunar. Hay cuestiones que deben de ser obligatorias y eso es algo de ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada, muy amable. A ustedes televidentes, un millón de gracias por su sintonía. Ya está Ni Andrómeda con toda la información del momento. Ahora sí van al circo político, ya tienen toda la información del momento en Hola Honduras. Yo les deseo a todos que pasen un feliz fin de semana. Les recuerdo, si su hijo o usted no está vacunado, vaya al centro de salud. Hay centros de salud que funcionan todos los 7 días de la semana, cerca de su comunidad. Siempre hay un centro de salud que funciona donde están estas vacunas. Así que vaya, asista, no se automedique, vaya donde el médico. Así que les deseo a todos que pasen un feliz fin de semana. Yo, si Dios quiere, les espero próximamente el lunes en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.